Me gustaría llevaros a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuál creéis que es el peor problema del ser humano? ¿Cuál es el peor problema del ser humano? Algunos pueden pensar que la enfermedad es un problema serio para el ser humano. Si tú tienes un cáncer y ese cáncer avanza y empieza a consumir tu cuerpo, tú puedes considerar que tienes un problema grave, ¿verdad? Algunos pueden pensar que el problema más grande del ser humano es cuando no sabe gestionar su economía o cuando ha nacido en un lugar donde la economía básicamente es inexistente. Algunos pueden pensar que el problema puede ser la inseguridad ciudadana, la depravación del ser humano. Bueno, ahí nos acercamos un poco más. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo tenía alrededor de 9 años, cuando yendo con mi madre a hacer la compra del mes, ella recibió, mi padre fue el que recibió el sueldo, pero ella cogía una parte con la que hacía la compra de ese mes y entonces se fue al supermercado, al hipermercado entonces, y se llevó una cantidad grande de dinero, grande para aquella época evidentemente, pues como 1/3 del sueldo probablemente. Y era lo que gastábamos para la alimentación y todo esto. Y cuando ella llegó allí a comprar, pues ella tenía la mala costumbre de guardar el dinero en bolsas. En vez de llevarlo en un bolso o en una cartera, lo guardaba en una bolsa. Y por alguna razón, ella perdió esa bolsa y perdió ese dinero. Entonces, cuando fue a pagar, se encontró con que no tenía ese dinero. Había perdido todo el sustento de ese mes. Para una familia de 5 personas, éramos 3 niños entonces. Y cuando ella salió, yo recuerdo estar con ella, cuando ella salió del Alcampo, este hipermercado, ella salió desesperada, y salió llorando. Y había un hombre en la entrada allí que estaba con un tablero y estaba predicando. Y entonces se acercó a ella, la vio desesperada y le preguntó: ¿qué le pasa? ¿Puedo ayudarla en algo o lo que sea? Y ella le dijo lo que le había ocurrido, que había perdido esta cantidad tan grande de dinero, no tenía ya sustento. Esto iba a ser un problema llegar a casa con mi padre, evidentemente. Y este hombre, con todo el tacto del mundo, estuvo con ella y le dijo: bueno, pero este no es el mayor de sus problemas. Claro, imaginaos la cara de mi madre en ese momento, ¿verdad? Pero este hombre le expuso el Evangelio y le dijo cuál era el mayor de sus problemas. El mayor de sus problemas era su pecado.
El mayor de sus problemas era su pecado, porque precisamente este pecado la había apartado de Dios. Por causa de este pecado estaba condenada eternamente. Por causa de este pecado, cualquier cosa que pudiera sufrir en esta vida nunca podría acercarse ni lejanamente a lo que sería el sufrimiento eterno a la que estaba destinada. Ese era el mayor de sus problemas. Y en este texto, en el que Marcos nos cuenta cómo Jesús sana a un hombre paralítico, como veremos, muy probablemente paralítico de nacimiento, Marcos nos va a mostrar cómo es que Jesús es el único con autoridad para perdonar los pecados y así solucionar el mayor de los problemas del ser humano. Cuando entramos en este texto, en Marcos capítulo 2, vemos que Marcos empieza mostrándonos en primer lugar esta autoridad manifiesta de Cristo. Dice en el versículo 1, habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, él dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos la autoridad manifiesta de Jesús para perdonar pecados. Fijaos en la situación, en la escena. Jesús llega a Capernaum, dice aquí que varios días después ¿de qué? Bueno, de la situación que menciona anteriormente. En la situación anterior, Jesús, un leproso se acerca a Jesús, le pide que él le sane, y lo que Jesús hace es tener compasión de él. Y con esa compasión que Jesús muestra, él le dice: quiero, sé limpio. Y entonces le da una instrucción seria, firme, para que le obedezca. No digas nada a nadie, muéstrate a los sacerdotes. ¿Y qué hace él? Se lo cuenta a todo el mundo. Y no tenemos testimonio ni siquiera de que haya ido a los sacerdotes. Él desobedeció a Jesús. Y por causa de esta desobediencia, Jesús ya no podía entrar en las ciudades. Y es algo curioso, porque realmente quien no podía entrar en las ciudades eran los leprosos. Y por causa de la desobediencia de este leproso, el leproso ahora sí podía entrar en la ciudad, pero Jesús ya no podía entrar en las ciudades. Él tenía que quedarse fuera, y aún así la gente salía a buscarlo. ¿Por qué? Porque buscaban a este hombre que sanaba. Tiempo después, entonces, parece como que las aguas ya se fueron calmando y él puede volver a Capernaum. Y se reúnen muchos, versículo 2, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Él estaba ahora en una casa, probablemente en aquella casa en la que sería su centro de operaciones. Podría ser la casa de Pedro, podría ser la casa de Juan y Jacobo. Algunos piensan que es la casa de Pedro al leer el texto previo cuando él sana a la suegra de Pedro, y puede ser que esta sea la misma casa. Ahora, como veremos, según las características de cómo se sucede la historia, esta casa no era una casa pequeña, era una casa grande, era una casa que podía albergar a mucha gente. Muy probablemente fuera una casa que tuviese una parte abierta en el medio y la construcción alrededor. Y en esta casa se había reunido mucha gente. ¿Para qué? Bueno, curiosamente, no se habían reunido simplemente para ser sanados. A veces pensamos en las multitudes que seguían a Jesús solo para ser sanados. Pero lo que dice aquí es que él les exponía la palabra. Había un interés en el pueblo por escuchar la palabra de Dios de boca de Jesús. ¿Por qué? Mateo 7 nos explica, al final del Sermón del Monte, que él hablaba con autoridad y no como sus escribas. Ellos entendían que la manera de enseñar de Jesús no era una enseñanza novedosa, no era una enseñanza que de algún modo intentaba implementar una nueva forma de adorar a Dios. Lo que estaba haciendo era, como él mismo dice en Mateo 5, cumplir la ley, predicar la ley y cumplir la ley. De hecho, en el capítulo 1 de este mismo Evangelio,
En el versículo 38, cuando todos están buscando a Jesús, Él se había retirado a un lugar apartado. Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Este era el ministerio principal de Jesús, no era sanar gente, era predicar el Evangelio. Los milagros tenían otro tipo de finalidad. La finalidad de los milagros era precisamente apuntar a quién era Jesús, no era simplemente sanar a las personas. Entonces Él está en esta casa predicando, enseñando, exponiendo la palabra. Y entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Fijaos, no es que la gente no estuviera buscando las sanidades, pero la prioridad aquí está en la palabra. La prioridad está en la palabra. Jesús estaba dando prioridad a lo prioritario. Aún así, estos vienen junto de Jesús, traen a su amigo en una camilla para ser sanado y se encuentran con que no pueden entrar en la casa. ¿Y entonces qué hacen? Se fueron al techo de la casa, quitaron el techo, levantaron el techo, abrieron una abertura y bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Ahora, no sé si alguna vez tuvisteis la experiencia de tener que cargar una camilla con una persona. Yo en mi trabajo hago labores de socorrismo también. En estas labores de socorrismo tenemos que tener una formación previa, y en esta formación una de las prácticas que hicimos fue precisamente trasladar a una persona en camilla desde un extremo de la planta hasta otro extremo de la planta. Unos 400 metros, le calculo yo. 300 a lo mejor. A lo mejor es que a mí me pesaba tanto que pensé que era más, pero por ahí andaba. Entonces, teníamos que coger a una persona, era una persona de unos 70 kilos, y la camilla que usábamos era una camilla que podías cogerla por delante, por detrás y por el medio. Entonces podíamos cargar entre 6 personas a esta persona de 70 kilos. Teníamos que bajar a esta persona desde una segunda planta en un ascensor, bajarla hasta la planta baja, y de la planta baja aún tenías que bajar unos 3 escalones. Y entonces ya te ponías al nivel del bajo, vamos. Bajamos en el ascensor, bajamos en las escaleras, que ya implica levantar un poquito, por un lado, la camilla, los que van delante, y bajarse los que están detrás. Bueno, tiene su complicación, ¿no? Ya no son los 7 escalones, no era subir al tejado de una casa. Y cargamos con esta persona, y éramos como unas 10 o 12 personas haciendo esta práctica. Y entonces, a lo largo de todo el trayecto, lo que hacíamos es que nos íbamos intercambiando. ¿Para qué? Para no cansarnos, ¿no? Y yo, que soy así de avispado, decidí hacer todo el camino. Dije yo, no, ir cambiando vosotros, yo aguanto. Y aguanté los 300 o 400 metros, los que fueran, de extremo a extremo de la planta. Lo aguanté, pero mi brazo quedó destrozado. Y era un hombre de 70 kilos, no era una persona muy pesada. Ahora imaginaos la situación de estos llevando entre 4 una camilla con un hombre que no podía absolutamente valerse. No sabemos cuánto habían caminado, pero lo que sí sabemos es que subieron con él al tejado de la casa. Y no contentos con eso, levantaron el tejado de la casa, con el escándalo que se podría haber provocado. No pareció importarles mucho. Es normal que lo primero que ve Jesús en ellos es ¿qué? Fe. Es curioso, ¿verdad? Porque quizás lo primero que tendríamos que ver es la gente quejándose porque le caían trozos de tejado encima. O a lo mejor Jesús quejándose porque alguien estaba interrumpiendo su predicación de la palabra, a la cual le daba prioridad. Sin embargo, ¿qué es lo que ve en ellos? Ve fe. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es algo interesante, ¿verdad? ¿A qué habían venido ellos? Ellos habían venido con su amigo paralítico. ¿Para qué? Para que él fuera sanado. ¿Pero qué les dice Jesús? Le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no estaba tratando con el problema físico de este hombre.
Jesús estaba tratando con el problema más profundo de este hombre, que era su problema espiritual, su separación de Dios, su pecado. Y por lo que vemos en el texto, este hombre no se queja en absoluto de que no haya sido sanado, sino todo lo contrario. Este hombre no solo tenía fe, sino que tenía una profunda convicción de pecado. En aquella época los judíos creían que una persona podía ser básicamente enferma por causa de su propio pecado. Y de hecho es muy probable que este hombre pensase que la enfermedad que traía era por causa de su propio pecado, que él era paralítico porque él era pecador. Era una forma común de pensar. Si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Los propios discípulos le dicen a Jesús, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Esto era la creencia común. Por lo tanto, a este hombre no le afectaría lo más mínimo no haber sido sanado físicamente al haber entendido que había sido sanado espiritualmente. Él encontró la solución al más grande de sus problemas. Él consiguió que Dios mismo le diese entrada a una relación con él al quitar el estorbo de su pecado. Precisamente el pecado es el gran impedimento para que Dios pueda relacionarse con el hombre y el hombre con Dios. Este es el gran problema del ser humano. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para relacionarse con él, pero al decidir el hombre rebelarse contra Dios, esta relación se rompe. Y esto se puede ver en Génesis 3, donde Moisés relata la caída y el destierro de Adán y Eva por causa de su pecado. Es sorprendente el texto del versículo 8, en Génesis 3:8, donde dice que Dios se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. Lo que esto nos muestra en Génesis 3:8 es que había una cercanía, una intimidad entre Dios y el hombre, a tal punto que parecía que fuera un hecho común que Dios se paseara al fresco del día y buscase relacionarse con el hombre y con la mujer. Pero a causa del pecado, ¿qué es lo que ocurrió? El hombre se esconde de Dios. La relación entre creador y criatura era realmente estrecha en el inicio. Y esa relación fue totalmente destrozada por el pecado. Desde entonces el hombre ha tenido que sufrir la distancia con el Creador, pero Dios no dejó de buscar una solución para el hombre. No es que estuviera de algún modo buscando un plan B hasta llegar la llegada de Jesús, sino que Dios ya había previsto un Salvador, ya había previsto un modo para nuestra salvación, pero tuvo que haber todo un proceso hasta que Cristo vino al mundo. Si nos fijamos en todo el Antiguo Testamento, es toda una descripción de cómo la maldad del hombre cada vez va a más y a más y a más y a más. Y la misericordia de Dios también va a más, a más, a más y a más. Y el Señor guarda a su pueblo, y el Señor primero escoge a Noé, después escoge a Abraham, de Abraham escoge a Isaac, de Isaac escoge a Jacob. Jacob es su pueblo elegido precisamente tenía que ser testimonio para las naciones, hasta que el Señor finalmente envía al Señor Jesucristo para que precisamente haga el papel que el pueblo de Israel no hizo. Dios no dejó que la situación se quedase así. Él prometió una situación para el pecado desde el mismo momento de la caída, y sería precisamente un descendiente de Eva. Ese descendiente fue Jesús, cuyo nombre indica precisamente por qué vino a este mundo, ¿verdad? En Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará
a su pueblo de sus pecados. Ahora, la caída de Adán en el pecado afectó no solo a Adán, afectó a toda la creación. Adán había sido puesto como gobernante de la creación. Y una vez que Adán cae, su pecado no solo afecta a él, afecta a toda la creación. Y uno de los castigos que Adán recibe es precisamente la rebelión de la tierra contra él. ¿Qué iba a producir la tierra ahora? Espinos y abrojos. La tierra que había de producir alimento, ahora iba a producir espinos y abrojos. Y no es que estemos dándole personalidad a la tierra, pero la Biblia lo describe de esta manera: la tierra te dará espinos y abrojos. Y de la misma manera que la creación fue afectada por causa del pecado, de manera que lo que no es productivo empieza a salir de la tierra, el ser humano también fue afectado por el pecado, de manera que la enfermedad forma parte de la naturaleza del ser humano. El ser humano enferma por causa de que la creación está corrompida. Pero esto no quiere decir que si tú tienes una enfermedad es por causa de que tú has pecado. Lo que quiere decir es que hay enfermedad porque existe el pecado. Porque el hombre ha pecado, el hombre ahora es vulnerable a la enfermedad. Entonces, la forma de pensar de los judíos no era correcta. Sin embargo, esta forma de pensar llevó a este hombre a estar satisfecho con el perdón que había recibido por parte de Jesús. No hay una sola queja por parte de este hombre por causa de no haber sido sanado de sus pecados. Sin embargo, sí hay una queja en el texto. Sí hay una queja. Y aquí vemos la autoridad de Cristo rechazada. Dice en el versículo 6 y 7... Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es importante ver el papel de los escribas aquí. Fijaos, en el primer capítulo de Marcos está presentándonos a Jesús como el rey siervo, el siervo escogido de Dios, aquel que había venido para servir. ¿Sí? En Isaías vemos cómo se nos muestra en los cantos del siervo precisamente a Jesús como el siervo. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52, Isaías 53 nos hablan de este papel del Mesías como el siervo. Sin embargo, en el capítulo 2 lo que vamos a ver es la oposición del mundo al Hijo del Hombre, en este caso de los religiosos judíos al Hijo del Hombre, la oposición al Mesías. Y aquí lo vemos en un rechazo de su autoridad para perdonar pecados. Estos escribas estaban allí sentados y se opusieron a Jesús en sus corazones. En realidad no dijeron nada, pero Jesús, por su espíritu, pudo saber lo que había en el corazón de ellos, como dice en el versículo 8. Es interesante porque estos escribas estaban allí sentados, dice en el versículo 6. Esta casa, como decía al principio, no podía ser un lugar muy pequeño, porque aparte de haber mucha gente, incluso gente a la puerta, había personas sentadas escuchando a Jesús. Y estos escribas estaban allí sentados escuchando a Jesús, probablemente en un lugar de honor, porque el pueblo los reconocía como autoridades. Y Jesús no negó su autoridad en ningún momento hasta que ellos niegan la autoridad de Jesús. Ahora, es importante entender esta actitud de los escribas. Ellos no estaban de algún modo temiendo porque el nombre de Dios fuese blasfemado. Este no era el problema. El problema es que ellos estaban envidiosos de Jesús. Y lo que ellos querían era atacar la persona de Jesús delante de sus discípulos. Mateo 7, 28 y 29, antes hacíamos referencia a este texto. Dice que cuando Jesús terminó estas palabras, las palabras relatadas en el Sermón del Monte, los 3 capítulos anteriores, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Es decir, hay algo evidente para todos los que estaban escuchando a Jesús, y así lo relata Mateo, y es que la forma de enseñar de Jesús evidenciaba la falta de autoridad de los escribas. Era evidente. Mateo 27 y 18 nos dice que precisamente ellos entregaron a Jesús por causa de envidia.
Pilato quiso ofrecer a alguien que fuera liberado y que Jesús fuese liberado, pero ellos dijeron, no, libera a Barrabás. Y él quería hacer esto, dice el texto, porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Ellos no estaban celosos por el nombre de Dios, ellos estaban celosos por su propio nombre. Ellos estaban, en un sentido, rechazando a su Mesías. Ahora, su queja se divide en tres partes. En primer lugar, ellos se preguntan, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Fijaos, dice en el versículo 7, ¿por qué habla así? ¿Es posible que lo estén entendiendo mal? ¿Realmente Jesús ha dicho lo que ha dicho o lo hemos entendido mal? No, obviamente esta no es una pregunta inocente. Esto es como una bombilla encendida, es como, ¡ajá! Lo hemos cogido. Ellos no estaban escuchando a Jesús porque reconocieran la autoridad de Jesús, es muy evidente. No estaban siguiendo a Jesús y escuchando a Jesús porque decían, podemos aprender algo de este. No, le tenían envidia y estaban buscando cómo cogerle. Y aquí dijeron, espera, ¿qué estás diciendo? ¿Qué está diciendo? En segundo lugar, ellos emiten un veredicto. Está blasfemando. Y lo que esto implicaba era que en algún sentido él estaba ofendiendo el nombre de Dios. Y esta acusación era suficiente no solo para desacreditarlo, sino también para matarlo. Para matarlo. Porque según la ley de Moisés, el que blasfema el nombre de Cristo tiene que ser ejecutado. Tiene que ser ejecutado. Levítico 24, 11 al 16. Está blasfemando. Ellos ya están dando por hecho que lo que Jesús dice es mentira. La tercera parte de su razonamiento es una acusación ya abierta. Abierta en sus corazones. Porque todavía no se atreven a expresar esto abiertamente, pero sí en sus corazones. Y ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen razón. Y tienen razón. ¿Alguien puede perdonar pecados salvo Dios? No, nadie puede. Ellos tienen razón. Isaías 43, 25 lo afirma. Pero Jesús mismo lo afirma en Mateo 6, 14 y 15. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, si realmente lo que ellos piensan fuese correcto y Jesús no fuese el Hijo de Dios, no fuese Dios mismo encarnado, Él estaría blasfemando. Y ellos dicen, lo tenemos. Lo tenemos. Esto era un motivo para una ejecución segura. Entonces, solo existían tres posibilidades. O Jesús está mintiendo y Él no puede perdonar pecados y entonces ha hecho lo que muchos bocazas hacen a día de hoy, que hacen sus cultos de sanación y sus cultos de bautismo del Espíritu Santo y dicen, si tienes algún tipo de enfermedad, ven adelante o ponen las manos sobre ti para que tú te caigas. Todo esto son auténticas chorradas, atribuyendo al Espíritu Santo algo que Él no hace, porque el Espíritu Santo no hace tonterías. No sanan a nadie, no son capaces de demostrar una sola sanidad, pero sin embargo afirman que actúan en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo más concretamente. Y ellos, estos escribas, lo que estaban de algún modo es atribuyendo esta actitud a Jesús, la actitud de un falso maestro, la actitud de un falso profeta, la actitud de un mago. Es un mentiroso. Solo que había esa primera posibilidad. La segunda posibilidad es que estuviera loco. Que estuviera loco. Honestamente, no creo ni que pensaran esto. No lo creo, porque buscaban matarlo. No había ningún tipo de compasión, no había ningún tipo de, digamos, de desprecio hacia una persona enferma o algo por el estilo, que también era algo propio de ellos, porque consideraban a los enfermos pecadores, evidentemente. Pero esta era otra posibilidad.
que estuviese loco, que él mismo se creyese sus mentiras. Y la tercera posibilidad es que realmente él fuera Dios encarnado. Y esto, evidentemente, no cabía en sus cabezas. Esto no cabía en sus cabezas. Ellos no podían creer que ese hombre que estaba ahí, que ese hombre que predicaba la palabra de Dios, de manera que todos reconocían que él tenía autoridad, que realmente era el Mesías. No podían creer esto, no querían creer esto. Es importante esto, no querían creer esto. ¿Por qué sabemos que no querían creer esto? Lo sabemos porque incluso cuando Lázaro fue resucitado, ¿cuál fue la forma de razonar de ellos? Oh, tenemos que creer en él. Algunos sí creyeron en él. Algunos de los religiosos creyeron en él. Pero otros, ¿cómo respondieron? Hay que matarlos a los dos. Hay que matar al que hizo el milagro y a la prueba. Hay una ceguera manifiesta ahí en ellos. Su queja, en la teoría, era justa, pero su razonamiento era malvado. En realidad, ellos no tenían ningún celo por el nombre de Dios, tenían un celo por su propia posición social. Pero Dios, en Cristo, demuestra su autoridad para perdonar pecados. Y vamos a ver en el versículo 8 en adelante la autoridad de Cristo demostrada para perdonar pecados. Dice en el versículo 8, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. En cuanto Jesús en su espíritu fue consciente de que los líderes religiosos cavilaban en sus corazones en contra de él, él respondió abiertamente. Hasta ese momento los respetó, pero en ese momento los confrontó. Y no es que Jesús estuviese de algún modo guardando su buen nombre delante del pueblo. Él no tenía la actitud de ellos. Él no tenía la actitud de ellos. Y quiero que me entendáis bien. Jesús no estaba atrayendo a las personas hacia sí, en el sentido de un maestro, de alguien que quería que otros le siguiesen. Él estaba atrayendo a las personas hacia Dios, y en este sentido sí los atraía hacia sí, porque Él era el Mesías, Él era el enviado de Dios. Pero Él no buscaba su propia gloria, Él buscaba la gloria del Padre. Él era completamente apuesto a ellos. Y si Él confronta a ellos es precisamente porque los propósitos del Padre tenían que llevarse a cabo. Y si el pueblo llegase a creerlos a ellos y denigrase el nombre de Cristo, los propósitos de Dios se verían interrumpidos, cosa que evidentemente sabemos que no iba a ocurrir. Pero esto era la prioridad de Cristo. Jesús va al centro de su acusación. Ellos suponían que la afirmación de Jesús de haber perdonado pecados al hombre paralítico era falsa. Así que ataca el mismo pensamiento. Y dice, ¿qué es más fácil? ¿Hacer una afirmación que nadie puede comprobar? ¿O hacer una afirmación, un acto, que nadie puede negar? ¿Qué es más fácil? Y no está dándoles a escoger, evidentemente. Lo que está haciendo es decirles, ¿creéis que lo que yo digo es mentira? Bueno, a ver cómo desmentís esto. En realidad este fue el motivo de la sanación de este hombre. Este hombre paralítico había venido para ser sanado. Fue perdonado de sus pecados. Fue librado del mayor de sus problemas. No vemos una queja en él. No vemos una queja en sus amigos. No vemos una queja en nadie. Solo vemos una queja en aquellos que se oponen a Cristo. Pero cuando Él lo sana, no lo sana por la compasión que siente hacia él. Fijaos que en el caso del leproso, dice en el versículo 41, en el 1:41, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Cuál fue el motivo de la sanación del leproso? Compasión.
Pero fijaos ahora en el versículo 9, que es, en el capítulo 2, versículo 9, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuál fue el motivo de la sanación? Evidenciar la autoridad de Cristo para perdonar pecados. Jesús dice claramente que la señal que él estaba a punto de hacer es para evidenciar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y esta frase está dirigida a los religiosos allí presentes. ¿Por qué? Ellos conocían el término Hijo de Hombre. Es un término que viene de Daniel 7, versículos 13 al 14, y que se refiere al Mesías de manera explícita. Él les está diciendo a ellos, para que reconozcáis que tenéis delante al Mesías, para que lo reconozcáis, para eso hizo el milagro. Para que no tuviesen manera de negar la evidencia de su autoridad para negar pecado, para limpiar pecados, muestra entonces este milagro. Y entonces vemos dos cosas que evidencian la autoridad de Jesús para perdonar pecados. En primer lugar, el propio milagro. El propio milagro. El hombre paralítico, sin mediar palabra, se levanta, recoge su camilla y se va caminando. Aquí no vemos una persona que se levanta como cojeando y va cogiendo fuerzas y entonces se va como arrastrando y va diciendo, estoy sanado, estoy sanado. No, vemos un hombre que se levanta. No solo se levanta, carga peso, coge su camilla y con ese peso se va caminando a su casa. Y no sé si habéis reparado en esto, pero si yo estuviese tantos años sin caminar y de repente, de buenas a primeras, puedo caminar, ¿sí? Me encantaría quedarme allí a celebrarlo con todos. No me voy a mi casa, ¿verdad? Pero aquí vemos la segunda evidencia de la autoridad de Jesús para perdonar pecados, la transformación espiritual del hombre que había sido salvado, en contraste con el leproso desobediente del texto anterior, que dice en el versículo 45 del capítulo 1, cuando salió comenzó a proclamarlo abiertamente, a proclamar la sanidad y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía públicamente entrar en ciudad alguna. Al contrario de esta actitud desobediente del leproso, este hombre hizo exactamente lo que se le mandó hacer. Seguramente este hombre estaba repleto de emociones. Seguramente este hombre estaría allí queriendo agradecer a sus amigos. Acordaos, fueron 5 y se fue uno. Fueron 5 y se fue uno. Él estaría deseoso de celebrar con sus amigos. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es la obediencia. Lo primero es la obediencia. Si yo le digo a uno de mis hijos, ve y lávate los dientes, y antes de ir a lavarse los dientes viene junto mía a darme un beso, yo le digo, te he dicho que fueras a lavar los dientes, pero quiero darte un besito primero. No, lo primero es la obediencia. Muéstrame tu amor por tu obediencia, no por tus besitos. ¿Entendemos esto? Este hombre mostró precisamente su amor a Cristo, mostró su transformación espiritual por su obediencia, la cual contrasta fuertemente con la desobediencia del leproso del texto anterior. Esto fue una evidencia clara de que sus pecados habían sido perdonados. El hombre había sido transformado. Evidentemente, él fue de los que glorificaron a Dios también, porque en Lucas 5:25 nos lo relata, pero no se quedó allí ni un minuto. Se iría glorificando a Dios, pero obedeció inmediatamente. Inmediatamente. La obra de Cristo fue evidente no solo en el cuerpo, sino también en el alma de este hombre. Y a la luz de todas estas evidencias, todos los que estaban allí entonces glorificaban a Dios. Y no se menciona de manera especial a los escribas. Aquí dice que todos glorificaban a Dios. Es probable que ellos negasen la autoridad de Jesús, pero no podían negar la obra de Dios. ¿Y ahora qué? ¿En qué nos afecta esto a nosotros? ¿En qué nos afecta? Fijaos,
Cristo es el único capaz de perdonar pecados. De hecho, Él vino a este mundo con este propósito. Los sacrificios no fueron suficientes, no valían, y de hecho su propósito no era perdonar pecados. Si me acompañáis, por favor, a Hebreos capítulo 10 y versículo 7. Desde el versículo 6. Desde el 5. Dice, por lo cual, al entrar en el mundo, refiriéndose a Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Jesucristo es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Aún en el Antiguo Testamento, la única manera en la que tus pecados podían ser perdonados es poniendo tu fe en la promesa, no en los sacrificios, sino en la promesa. Los sacrificios eran una evidencia de obediencia a Dios, de que realmente creías en el medio que Dios había diseñado para tu salvación. Ahora, cuando Jesús viene a este mundo, en Él precisamente se cumple lo necesario para que nuestros pecados puedan ser perdonados. El problema más grande del ser humano no es una situación económica, no es una enfermedad, no es una falta de aceptación social, no es ninguna de estas cosas a las que damos tanta importancia. El problema principal del ser humano es el estar apartado de Dios. La condenación al tormento eterno. Por este pecado es que es enviado o arrastrado a una forma de vida que es dañina para sí mismo. Por ese pecado el hombre odia a Dios y odia a su prójimo. Y hermano, tú que estás aquí ahora y conoces a Dios, si conoces a Dios, da gloria a Dios porque has sido salvado por Cristo, has sido limpiado por tus pecados, pero no te quedes así. Recuerda, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay limpieza por los pecados. ¿Realmente amas a tu prójimo? ¿Realmente amas a tus familiares? ¿Amas a tus compañeros de trabajo? ¿Amas al que tienes alrededor? ¿Conoces su pecado? ¿Sabes que está condenado? Preséntale al único que puede relacionarlo con Cristo, reconciliarlo con Cristo, quitar su pecado, limpiarlo, solucionar el mayor de sus problemas. Cuando este hombre le dijo a mi madre que ese no era el mayor de sus problemas, cualquier persona incrédula y ciega diría, este hombre no tiene tacto ninguno. No, este hombre lo que tenía es mucha visión. Mucha visión. Porque en cuanto el Señor solucionó el mayor de los problemas de mi madre, os puedo decir que no sé cómo acabó ese día. No sé cómo acabó ese día, pero sé que mi madre es salva. Sé que yo estoy aquí predicando la palabra del Señor porque mi madre estuvo detrás mía años y años y años y años. Sé que el Señor utilizó a mi madre para traerme a mí y que el Señor quiere a sus siervos para traer a otros. Porque el único que puede perdonar pecados es Cristo, pero la iglesia fue elegida para predicar a Cristo. Y si eres parte de la iglesia de Cristo, eres llamado a predicar el evangelio de Cristo, a solucionar el mayor de los problemas del ser humano. Pero si no eres creyente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cristo es el único capaz de perdonar tus pecados. Cristo es el único capaz de solucionar el mayor de tus problemas. Estás condenado eternamente. Estás condenado. A veces tenemos la impresión de lo que vivimos en este mundo. Queremos vivir de la mejor manera posible. Hay un libro odioso que se llama Tu mejor vida ahora, escrita por un supuesto creyente. Tu mejor vida nunca va a ser ahora, porque si tu mejor vida es ahora, te vas a pasar la eternidad apartado de Cristo. Vas a pasarte la eternidad condenado por causa de tu pecado. Por naturaleza estás separado de Dios. Por el hecho de haber sido nacido en este mundo como hombre, descendiente de Adán, estás apartado de Dios. Pero por medio de Cristo, Dios quiere su reconciliación contigo. Su reconciliación contigo.
por medio de Cristo. No hay sacrificios posibles. No hay ofrendas. No hay obras. No hay méritos. No hay otro medio. Dios escogió a Cristo. El Señor mismo dijo: me has preparado un cuerpo. Y la profundidad de esta afirmación es tremenda. Dios preparó el cuerpo de Cristo para ser sacrificado en lugar de ti. Y si tú pones tu fe en Cristo, Él murió para limpiar tus pecados y Él va a limpiar tus pecados. Si tú te arrepientes de tu vida, vivida alejada de Dios, Cristo tiene autoridad para borrar tus pecados. Nadie puede decirte: es que tú, fulanito de tal, eras así, así, así. No, tus pecados han sido perdonados. Cristo tiene la autoridad. Tus pecados ya no tienen autoridad sobre ti. El pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Ya no eres esclavo del pecado. Cristo tiene autoridad sobre el pecado. Cristo tiene autoridad para perdonar tus pecados. El ser humano busca por sus propios medios lograr lo que solo Cristo puede lograr. Pero nosotros como Iglesia somos llamados a llamar precisamente a los incrédulos a la reconciliación con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, hermanos, Iglesia, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Señor, te damos muchas gracias por haber podido profundizar un poquito en tu palabra en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por la obra de Cristo, por lo que Él ha hecho, Señor, y por la autoridad que Él tiene para limpiar nuestros pecados y librarnos así, Señor, del mayor de nuestros problemas. Señor, los que te conocemos a ti, los que hemos recibido esta salvación tan grande, no podemos sino darte gloria, Señor, mostrarte gratitud, Señor, y servirte en la proclamación de tu palabra, para que otros, Señor, puedan ser sanados y salvados también, Señor. Rogamos por aquellos que no te conocen a ti, Señor, porque los hay entre nosotros. Que tú obres en sus vidas para que ellos sean transformados por medio de Cristo. Que ellos rueguen por su salvación. Que ellos pongan su fe en Cristo como el único que puede librarlos, Señor, de la esclavitud del pecado y perdonar sus pecados pasados, presentes y futuros, logrando así una reconciliación contigo. Obra para tu gloria, Señor. Obra para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.